Buenas tardes. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, les da la más cordial bienvenida al foro. Acceso a la justicia sin barreras, hacia sistemas jurisdiccionales inclusivos para todas. Saludamos con respeto a las personas que nos acompañan en este auditorio y a quienes siguen la transmisión por Internet. Agradecemos el valioso apoyo de las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Magali Guzmán y Yael Caneda. Les recordamos que para obtener la constancia de participación es necesario registrar su asistencia. Pueden hacerlo escaneando el código QR que se encuentra alrededor del auditorio o en pantalla. Extendemos una calurosa bienvenida a las autoridades que integran el Presidium. Es un honor contar con su presencia para inaugurar este evento. Ministra Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invitada de honor de este foro. Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, integrante de la segunda sección de Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal. Magistrado José Ramón Amieva Gálvez, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Magistrada Luz María Anaya Domínguez, presidenta de la segunda sección de Sala Superior de este tribunal. Magistrada Selene Cruz Alcalá, presidenta de la tercera sección de Sala Superior de este tribunal. Magistrada Ariadna Camacho Contreras, integrante de la Junta de Gobierno y Administración de este tribunal. Magistrada Ludmila Valentina Albarrán Acuña, integrante de la Junta de Gobierno y Administración de este tribunal. Carla Olmos, directora de Asuntos Públicos de Heraldo Media Group. Para dar inicio, cedemos el uso de la voz a la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, quien nos compartirá un mensaje. Muy buenas tardes, amigas, amigos todos. Agradezco a las personas que nos acompañan en este auditorio, magistradas, magistrados, compañeras, compañeros, secretarios de acuerdos, personal jurisdiccional, administrativo, representantes del sindicato y también de manera especial saludo a quienes nos acompañan en la transmisión por Internet. Saludo con afecto a mis compañeras magistradas de la Sala Superior que integran este presidium, Carla también, gracias por estar aquí, colegas y compañeras de causa todas. De manera muy especial, saludo a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama. Su presencia, ministra, nos honra, nos distingue en este foro porque sabemos de su inquebrantable compromiso en favor de los derechos de las personas más desprotegidas. Gracias por estar con nosotros. Al magistrado presidente de este tribunal, José Ramón Amieva, de verdad valoro mucho su respaldo, pero sobre todo su entusiasmo para poder realizar esta conmemoración el día de hoy. Y quiero reconocer su decidido compromiso de impulsar y fortalecer el trabajo de las unidades y de las instancias que se encargan de la promoción de los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Y de verdad que esa es la forma en la que congruencia dejamos huella. La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres surge en reconocimiento a la lucha de las mujeres trabajadoras por condiciones laborales dignas y por el derecho al voto femenino. Al igual que las precursoras, en nuestros días miles de mujeres toman las calles para levantar la voz y exigir condiciones de seguridad frente a las múltiples violencias que todavía persisten. Recuerdo particularmente el 8 de marzo de 2020, cuando salieron a las calles las colectivas feministas, en su mayoría jóvenes, y coreaban
desde la indignación, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Y hoy refrendo esas palabras. Definitivamente no hay lugar para el silencio. Y a varios años de distancia tenemos la obligación de preguntarnos qué hemos hecho y qué nos falta por hacer para escuchar y atender a todas las mujeres que legítimamente levantan la voz exigiendo justicia. Es verdad que hemos avanzado y hoy vivimos un momento histórico. México por primera vez tiene una mujer presidenta de la República. Contamos con gobernadoras, legisladoras, muchas ministras, juezas y magistradas, mujeres que están participando activamente en la toma de decisiones en el país. Y sabemos que en los últimos 2 años México alcanzó importantes reformas constitucionales, como el reconocimiento al derecho a la igualdad sustantiva, también a una vida libre de violencias, así como a la erradicación de la brecha salarial, lo que constituye el eje normativo de las reformas en este tiempo de México. Pero también se estableció a rango constitucional la obligación no solo de investigar, sino de juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, yo les pregunto, con todos estos avances, México todavía ha sido condenado por las instancias internacionales por no investigar los casos de violencia de género, precisamente aplicando la perspectiva de género. Pero, ¿qué nos falta por hacer para mejorar las condiciones de vida real de las mujeres en México? ¿Qué nos falta por hacer para que esas hermosas abstracciones jurídicas, esos derechos que están reconocidos en la Constitución, en las leyes, se trasladen al áspero mundo de la realidad que viven tantas otras mujeres en México? Llevamos décadas discutiendo en foros internacionales lo que debemos hacer para garantizar que mujeres y niñas realmente vivan libres de violencia y de discriminación por el hecho de ser mujeres. Según el informe de la CEPAL y ONU Mujeres en 2026, actualmente prevalecen los nudos estructurales que alimentan la desigualdad de género y actúan como barreras sistemáticas para el acceso a la justicia de las mujeres. También la falta de ingresos propios, la injusta organización de las tareas de trabajo, me refiero a las dobles y triples jornadas de trabajo no remunerado que recaen en las mujeres, los patrones culturales androcéntricos y la limitada participación de mujeres en la toma de decisiones. Por ello, este año ONU Mujeres determinó conmemorar este Día Internacional de la Mujer con el lema Derechos, Justicia y Acción por y para todas las mujeres y niñas. Y esto cobra gran relevancia, ya que para hacer efectivos los derechos no basta con reconocerlos en las leyes, sino que es preciso instrumentar políticas públicas adecuadas que permanezcan en el tiempo, pero también fortalecer los verdaderos sistemas de justicia que sean inclusivos y sobre todo libres de prejuicios, capaces de garantizar que los derechos no permanezcan únicamente en el plano normativo, sino que se materialicen en la vida cotidiana. La demanda central de las mujeres no es abstracta, es una exigencia concreta frente a la impunidad. Es el reclamo constante de madres y padres que buscan desesperadamente a sus hijas e hijos desaparecidos y que no obtienen respuesta. Es la revictimización que enfrentan las mujeres y niñas cuando acuden a instituciones precisamente en las que se duda de su palabra. Son los costos de un proceso judicial, los recursos institucionales limitados, pero también la persistencia de estereotipos de género en las resoluciones que continúan restringiendo el acceso efectivo a la justicia. Por ello, el desafío que tenemos es muy claro. Debemos transformar los avances normativos en resultados concretos, en políticas públicas que permitan cerrar las múltiples brechas de manera sostenida y, sobre todo, construir sistemas de justicia más humanos, más dignos y que respondan de manera efectiva a las necesidades y derechos
de todas las mujeres y niñas. El debate actualmente nos permite reiterar que los derechos de las mujeres y niñas no permiten retrocesos. Cada año, este Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, pero no es un tema de un solo día, es una política institucional. Y como muestra de nuestro compromiso, el día de hoy firmaremos en el pilar de las mujeres, en la entrada de este auditorio, el pronunciamiento Cero Tolerancia a las Violencias, acto que pasará a la historia al quedar arraigado en los muros de esta institución, porque queremos que ese compromiso también atraviese la conciencia, las conciencias de quienes aquí trabajamos y de quienes visitan este órgano jurisdiccional. Y en el mismo marco estamos llevando a cabo este foro, el foro Acceso a la Justicia sin Barreras hacia sistemas jurisdiccionales inclusivos para todas las personas. Y el propósito es poner en la mesa lo que nos hace falta por hacer. Es un llamado a la acción para pasar de la ley a su aplicación, del discurso a la realidad. Pero, ¿por qué es importante hablar de acceso a la justicia, particularmente en este tribunal? Precisamente porque se trata del puente entre la norma y el ejercicio de los derechos de las personas, porque a las personas juzgadoras nos corresponde juzgar con perspectiva de género para hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Quiero destacar una vez más la labor de las magistradas, magistrados, secretarias y secretarios de acuerdos, el personal jurisdiccional de este tribunal, cuyos trabajos han sido reconocidos en los concursos de sentencias con perspectiva de género que hemos impulsado en esta institución desde el año 2015. Y les comparto que hemos integrado un cuadernillo con estas medidas compiladas, con las sentencias y medidas, que estará disponible para todas las personas para su consulta y, por supuesto, podrán descargarlo en nuestros canales oficiales una vez que recibamos los resultados de las sentencias que concursaron el pasado año 2025, que el jurado todavía pues, no terminó de revisarlas porque están haciendo una revisión muy minuciosa. El jurado forma parte de instituciones externas al tribunal, como lo es la Suprema Corte de Justicia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Son 10 años de un ejercicio que nos permite demostrar lo que las personas juzgadoras podemos hacer cuando aplicamos la perspectiva de género. ¿Y qué es lo que hacemos? Transformar la realidad, la vida de las personas. Es una justicia más humana, más cercana y sobre todo más sensible a la realidad social. Y yo siempre digo que el legado más importante es haber sembrado la semilla de la igualdad. Y lo que queremos es que esa semilla se cuide, crezca, siga dando frutos y que este proceso de incorporar la perspectiva de género en las sentencias se convierta en algo natural. Lo que queremos es que se eleve la eficiencia en la impartición de justicia para que responda de manera integral a la explicable demanda de justicia, en este caso de las mujeres y niñas. Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso y también atendemos el llamado de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, quien el domingo pasado nos convocó a construir un país en el que ninguna mujer tenga límites y en el que la igualdad sustantiva sea una realidad cotidiana. Que quede claro, cuando una mujer lidera desde su esencia, no solo avanza ella, sino que permite que se eleven todas las personas a su alrededor. Termino mi intervención con las palabras de la escritora estadounidense Maya Angelou. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, que la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Por ello, les invito a ser verdaderos promotores del derecho a la igualdad y a la no discriminación,
a generar las condiciones necesarias para garantizar la igualdad sustantiva y de esta forma que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida libres, sin miedo. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de la magistrada Zulema Mofre Gutiérrez. A continuación, escucharemos al magistrado José Ramón Ameva Gálvez, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muchas gracias. Con el permiso de todas y todos ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a este evento de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Agradezco puntualmente su presencia, pero además reconozco su participación y en especial un saludo y un agradecimiento a la ministra Lenia Batres, porque estamos ansiosas y ansiosos de escuchar sus experiencias, su lucha, pero sobre todo la visión que le está usted imprimiendo al alto puesto de juzgadora de la Suprema Corte, que viene ejerciendo de manera muy sensible, humana y con ese compromiso con la justicia, sobre todo para quienes más lo necesitan en este país. Señalarles que este foro trata de constituirse en un espacio más en donde adoptemos la responsabilidad institucional para generar una verdadera accesibilidad de las mujeres en la toma de decisiones jurisdiccionales en materia administrativa. Sabemos todo lo que ha venido enfrentando la mujer desde niña hasta el desempeño pleno de su ámbito profesional. Y es por ello que aquí se genera un reconocimiento, pero reitero, una participación efectiva para hacer una inclusión verdadera y darles el lugar que por la lucha, que por la dedicación y por toda la violencia que han sufrido les corresponde en este tribunal. Señalar que hemos sido testigos de cómo a través del talento, la disciplina, la perseverancia, el trabajo sostenido, pero sobre todo la sororidad, han dejado su huella, pero sobre todo han establecido las directrices que tenemos que seguir para generar una visión de género, en donde la igualdad sustantiva sea una realidad y una cultura, y no simplemente un elemento de discurso al cual se hace uso cuando necesita representar algo que no somos. Esto es, creo que, parte fundamental de lo que el día de hoy conmemoramos. Reitero que la presencia de nuestra ministra Lenia Batres en este evento de conmemoración, pues es verdaderamente un ejemplo de cómo a través de mantener los ideales, de saber cómo se debe de representar y reconocer la labor de la mujer en todos los espacios públicos y en concreto en la impartición de justicia, es una vocación que refrenda toda la capacidad, toda la visión y todo el compromiso que se tiene con las mujeres en este ámbito. Las barreras, como lo señalaba a un inicio, desafortunadamente muchas veces inician incluso desde que la niña manifiesta qué es lo que desea hacer de su futuro y cuáles son las metas que desea alcanzar en su vida profesional. El día de hoy sabemos que una barrera que tenemos que eliminar es la barrera que se genera en la estructura laboral, en la distribución desigual del trabajo, en el sistema de asignación diferenciado de tareas, en el momento que se estereotipa a la mujer para simplemente ciertos cargos públicos y en el ámbito de impartición de justicia, en ese momento también somos partícipes de una desigualdad que tenemos nosotros que acabar. Ahora se habla de elementos como es el piso pegajoso, es decir, como estas imposibilidades para que la mujer acceda hacia el cumplimiento de sus anhelos, les permite llegar a una base firme pero pegajosa que les impide tener ese desarrollo y ese avance pleno que les debe de corresponder.
Aquí siempre hago cita y alusión a un extraordinario artículo de análisis que la magistrada Ariadna Camacho elaboró, en concreto sobre la participación de las mujeres en este tribunal, en donde ella señala, sí llegamos, sí estamos, pero todavía nos falta tener una inclusión plena, una participación efectiva en la toma de decisiones jurisdiccionales. Y ella dice, sí, nos falta, pero sí vamos hacia allá. Y prueba de ello es este presidium integrado por mujeres, que es el reflejo de la vida institucional de nuestro tribunal. Podemos citar números y probablemente esos números podrían decir que tenemos una realidad que pudiera ser favorable. Podríamos decir que en los cargos jurisdiccionales que se tienen en este tribunal, las mujeres ocupan el 53.47%. Sin embargo, tenemos que ir más allá, tenemos que saber cómo definitivamente la visión de género en el trabajo diario de las mujeres se ve reflejada en la toma de sus decisiones judiciales, se ve reflejada y se ve respetada, sobre todo. Y aquí quiero aludir a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a nuestra presidenta, quien ha puesto el ejemplo en la designación de los puestos de magistraturas en este tribunal. Todas las propuestas que ha elaborado, que ha mandado la doctora Claudia en su puesto de presidenta de la República han sido de un 60% o más hacia las mujeres. Aquí hay mujeres que son prueba fehaciente de ello. Y pues señalar que como un elemento simbólico, porque así como el patriarcado está revestido de simbolismos que hay que destruir, también podemos manejar elementos simbólicos de la lucha y del reconocimiento de esa igualdad de género. El muro del Pilar fue constituido porque precisamente, físicamente, este tribunal está constituido sobre muros, pilares, columnas que nos dan una solidez estructural. Ese muro del Pilar es donde se puede acudir el día de hoy, el día que se quiere, va a permanecer ahí, va a ser inmanente, va a ser un espacio inmanente para que se pueda expresar no solamente la denuncia, sino la sororidad, sino la visión, sino la aspiración y el legítimo reconocimiento a la labor de la mujer que participa en actividades jurisdiccionales en materia administrativa. Y evidentemente está abierto a las mujeres, pero también sobre todo a nosotros los hombres, porque aquí tenemos que acompañar, pero también tenemos que ser proactivos. Yo siempre lo denomino una nueva masculinidad, la forma en que ejercemos nosotros las labores, así como se es en la vida privada, también se tiene que ser en el ámbito laboral, y eso es parte de una nueva masculinidad. Quiero hacer una mención especial en los reconocimientos que el día de hoy se van a entregar. En el año 2025 se hizo un concurso de dibujo infantil y dentro de ese concurso de dibujo infantil destacaron evidentemente muchas participaciones. El tema era todas y todos a favor de la igualdad en este tribunal. Y Alexa Hernández Castro diseñó y plasmó en un dibujo de una mujer que va avanzando libre, que va avanzando con seguridad, que va avanzando en un espacio de desarrollo pleno, pues esta expresión que el día de hoy será impresa será parte de los reconocimientos que nos hará el favor de entregar nuestra ministra y el reconocimiento que será entregado a nuestra ministra por nuestra magistrada Luz María Anaya. Este es movimiento, libertad y la posibilidad de avanzar aún así en un espacio diverso y hacerlo con una
aspiración de construir instituciones y espacios como el en el que el día de hoy nos damos cabida. Señalar también que reconocemos la labor que durante 11 años ha llevado la magistrada Zulema Morri de manera muy comprometida. Ella inició con esta unidad de género y bueno, pues vemos ahora en su mensaje los resultados y sobre todo pues el sentimiento y la visión que la ha impreso. Pero también quiero hacer un especial reconocimiento a las 7 mujeres y 2 hombres que conforman esa unidad de igualdad de género, en especial a la maestra Laura Guzmán. Ellas, sí, yo creo que es un buen reconocimiento, un aplauso muy espontáneo. Literalmente, ayer las pudieron ver hasta altas horas de la noche, generando todos los espacios, interviniendo, proponiendo y haciendo que efectivamente el día de hoy, reitero, tuviera un significado efectivo en lo que estamos realizando. Decirles que estamos tratando de acompañar los esfuerzos que se están llevando a cabo a nivel nacional en materia de reconocimiento, igualdad sustantiva hacia las mujeres y visión de género. Uno de ellos, y no es coincidencia que nos acompañe hoy Carla Olmos del Heraldo Media Group, porque vamos a llevar a cabo, por vez primera dentro del tribunal, lo vamos a someter aquí con autorización de las magistradas y magistrados del Pleno General de la Sala Superior. Vamos a proponer que a través de esta instancia encuestadora y de análisis de la realidad pública en el país, se pueda realizar por primera vez la encuesta de percepción de la justicia administrativa en todo el país. Y un componente esencial, evidentemente, es la visión de género. Cómo las mujeres perciben el acceso real, efectivo, a la impartición de justicia administrativa y qué consideran ellas que son las expectativas que nosotros como juzgadoras y juzgadores debemos de aportar hacia las y los justiciables. Entonces, por favor, haga usted llegar un afectuoso saludo a todos los integrantes del Heraldo Media Group, Carla, y muchas gracias por esa voluntad que tienen de acompañarnos en este ejercicio, reitero, inédito y muy necesario para nuestro tribunal. Asimismo, pido a nuestra ministra que haga llegar un reconocimiento a las instancias de defensoría pública del Poder Judicial, porque en breve estaremos también suscribiendo con la aprobación de las magistradas y magistrados, tengo la seguridad que así será, del Pleno General de la Sala Superior, de un convenio con el área de Defensoría Pública. Nosotros, a través de nuestro centro de estudios, proporcionaremos capacitación en las materias sobre las cuales se imparte justicia a nuestras y nuestros defensores públicos, y ellos generarán el acceso directo para que cualquier mujer que se sienta atacada, vulnerada en sus derechos dentro de la esfera administrativa, pueda acudir a tener una representación por parte de la Defensoría Pública. Ministra, muchas gracias por ese generoso apoyo que nos están dando por parte de la Suprema Corte. Muchas gracias. Y bueno, pues hablando ya del centro de estudios, pues vamos a generar una capacitación y una sensibilización transversal en absolutamente todos los alcances que tenga que ver con formación profesional. Aunque tenemos, y es muy importante, un diplomado de especialización en materia de género, que ahí sí me gustaría que existiera una igualdad real, es decir, que tanto los hombres como las mujeres nos inscribamos en igual número. Eso lo pediría. También quisiera señalar que en todas las maestrías, el doctorado, todos los cursos, todos los diplomados, existirá una materia sobre igualdad de género y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, porque la sensibilidad también, aunque se lleva, también se desarrolla, y eso va a ser parte del centro de estudios que tenemos.
Y por último, señalar que nosotros creemos de manera ferviente que los mecanismos alternos de solución de controversias se convierten siempre en una opción que no solamente disminuye las cargas procesales, sino que permite a las partes tener la opción de que llegaron a un acuerdo consensado, producto del diálogo, estando en los zapatos o en las zapatillas el uno de la otra. Entonces, vamos también a generar, sobre todo, el apoyo y análisis con visión de interseccionalidad hacia las mujeres en la aplicación de los mecanismos. Pues es algo que yo les quiero compartir, reitero, nuestro motivo principal es escuchar a la ministra. Ministra, de todo corazón, le apreciamos que esté usted con nosotros, y así como a todas y todos ustedes. Muchas gracias por su atención, muy amables. A continuación, tiene el uso de la palabra la ministra Lenia Batres Guadarrama. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Saludar con mucho afecto al magistrado, al doctor José Ramón Amieva Gálvez, presidente de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Saludar a la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género e integrante de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal. Por supuesto, saludar a la magistrada Ariadna Camacho Contreras, integrante de la Junta de Gobierno y Administración, a la magistrada Selene Cruz Alcalá, presidenta de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal, a la magistrada Ludmila Valentina Albarrán, integrante de la Junta de Gobierno y Administración, a la magistrada Luz María Anaya, presidenta de la segunda sección de la Sala Superior, y a Carla Olmos de El Heraldo Media Group. Saludo, por supuesto, a todas, a todos ustedes que laboran, que participan en este gran Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fíjense que yo creo que vivimos un momento histórico que no tiene ninguna comparación con otro que hayamos vivido respecto de las mujeres. El feminismo, y podemos ahora decir la palabra feminismo sin preocuparnos, nunca había tenido un alcance tan amplio, ni había sido reivindicado de forma tan masiva por tantas mujeres y tantos hombres al mismo tiempo. Esta afirmación pues no es retórica, es verificable, la hemos verificado justo en estos días, la podemos medir, la podemos ver en las calles, en los titulares de los diarios, de las revistas, en los congresos de los estados, en el Congreso de la Unión, y lo que resulta más significativo, en la vida cotidiana de millones de hogares mexicanos. Hoy se vive un feminismo que ya no es una corriente de pensamiento confinada a pequeños colectivos intelectuales, ni a los márgenes de organizaciones políticas o sociales. Estamos viviendo un feminismo que es cultura cotidiana. Se ha convertido en norma de corrección, en guía práctica para las relaciones entre las personas. Las instituciones cuidan su comportamiento frente a ella. Diseñan políticas, modifican discursos, crean protocolos e incluso sancionan conductas. Ese reconocimiento institucional es en sí mismo un indicador del avance cultural sin precedentes
hacia la igualdad de los géneros y una legitimidad histórica que ningún otro movimiento social de nuestro tiempo puede reclamar con la misma contundencia. La transformación más profunda que se da no ocurre, sin embargo, en los edificios de poder. Sucede abajo, sucede enfrente. El feminismo ha penetrado en la vida doméstica, en la casa, ha cruzado el umbral de lo privado, ha penetrado en ese espacio que durante siglos la cultura patriarcal reclamó como suyo, con la misma naturalidad con que declaraba suyos los códigos, los juzgados, las cátedras, los títulos, los nombramientos, los cargos, el sufragio, la propiedad, la representación, la tutela y cuánta jefatura formal e informal se ejercía en nuestra sociedad. Es más, de prácticamente todos los derechos, o por lo menos de la primacía para ejercerlos. El espacio doméstico, el espacio donde las jerarquías de género sobreviven al escrutinio público, donde la desigualdad se reproducía sin testigos, donde el poder se ejercía en nombre del amor o de la costumbre, ya es un espacio también del feminismo. Si hay una correlación que explica la intensidad de este momento presente, es precisamente esa. Vemos al patriarcado acorralado en la casa y específicamente en los quehaceres domésticos o en los dormitorios. Ese espacio íntimo, territorio de la vida más personal, hoy es el último nivel de supervivencia discursiva de un orden en proceso de desmantelamiento. Las mujeres tomamos medidas y obligamos a tomarlas en favor de la igualdad, sin precedente histórico. No esperamos, no pedimos permiso, marchamos multitudinariamente, no damos oportunidad a la aprobación o al rechazo, con la misma conciencia de quienes sabemos que el silencio somete. Movilizaciones sin parangón histórico en todo nuestro continente, comparables y superiores a cualquier otra movilización que hayamos conocido, incluso por encima de aquellas que marcaron épocas enteras. Parece que no hemos observado un momento similar. El conjunto de temas reivindicados por los movimientos de mujeres, violencia, autonomía, representación, cuidado, trabajo, hace de las mujeres una vanguardia en la lucha contra la desigualdad de nuestra sociedad. En la respuesta institucional se aprecian los cambios. Las instituciones desarrollaron mecanismos de cuidado y protección para las mujeres, unidades de género, protocolos de atención, figuras jurídicas nuevas que han ido adoptándose y que antes simplemente no imaginamos. La masificación del feminismo como tema de conversación y de conciencia es un indicador material. No estamos ante una moda, se trata de un fenómeno que podríamos incluso identificar como revolución cultural que atraviesa clases, generaciones y geografías. Los datos muestran que las cuotas de género funcionan. Los países con cuotas legisladas promedian un 31.2% de representación femenina frente a solo 16.8% en países sin estas medidas. Ruanda encabeza la lista con 63% de mujeres en su parlamento, seguida de Cuba con 56%, Nicaragua 55% y México con el 50%. Nuestro país alcanzó este porcentaje en el Congreso de la Unión gracias a un sistema de cuotas progresivo que lo llevó del lugar 45 al lugar 14 en empoderamiento político entre 2006 y 2024. La representación de mujeres en puestos públicos federales pasó del 34% al 52% en este mismo periodo.
En 2024, después de la reforma Paridad en Todo de 2019, en 4 de las 9 gubernaturas a elección resultaron ganadoras mujeres. Guanajuato, Morelos y Veracruz tuvieron por primera vez en su historia a una mujer a la cabeza del gobierno de la entidad. A finales de 2024, 13 estados estaban gobernados por mujeres. Estos números confirman que México tiene sin duda uno de los avances más importantes en términos porcentuales de las últimas décadas. La elección de Claudia Sheinbaum Pardo como primera presidenta de México en más de 200 años de historia es el elemento más notorio de esta serie de datos que sumaron para 2025 un récord de 29 países liderados por mujeres como jefas de Estado o como jefas de gobierno. La presencia de las mujeres en el poder ya no es una excepción, es un hecho político normalizado. Estos resultados son producto por igual de estas movilizaciones sociales feministas que de reformas constitucionales de paridad. Las mujeres se ocupan fundamentalmente de carteras gubernamentales o legislativas, de derechos humanos, de igualdad y protección social. Sin embargo, no están representadas en otros temas o espacios. También están en cargos no muy visibles. Para 2024, las presidentas municipales del país representaban menos de 30%. Aunque la paridad se encuentra cubierta en todos los registros de toma de decisión política, existen estas estructuras que se resisten a la transformación. En el Poder Judicial, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, al cierre de 2024, el 39% de las personas juzgadoras éramos mujeres. A nivel federal, de 1,437 personas que todavía eran quienes componían el Poder Judicial, el 35,8%, y a nivel estatal, de 5,072 personas juzgadoras, el 44,8% eran mujeres. Estas cifras son relevantes aún sin los datos actualizados con los resultados de las elecciones locales y federales de personas juzgadoras de 2025, porque desde el 6 de junio de 2019 se había establecido en el artículo 94 de nuestra Constitución el deber de incorporar en los concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales el principio de paridad de género. En este contexto podemos observar que el mercado laboral, por otro lado, sigue siendo también un territorio desigual. La participación laboral femenina representa el 41,2% en México, un porcentaje histórico, y a pesar de esta participación que entre mujeres de 25 a 35 años alcanza 29,7% y de hombres 28,3%, 70% de los cargos directivos en las empresas son ocupados por hombres. El liderazgo femenino pasó del 25,7% en 2015 a 28,1% en 2024, pero el ritmo se ha ralentizado desde 2022. La brecha salarial persiste de manera generalizada. En México, por cada 100 pesos que reciben los hombres, 61 son para las mujeres, mientras en América Latina la diferencia es de 18 pesos, en México es de 39. La tasa de participación laboral de las mujeres mexicanas asciende a 41%, mientras que los hombres ocupan el 59%, lo que nos sitúa en el país 122 de 146 en ese indicador. La segregación sectorial agrava la desigualdad. Las mujeres siguen concentradas en industrias de salarios más bajos como salud y educación, mientras que su proporción en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas apenas subió de 24 a 27% entre 2016 y 2024. En el sector salud, donde las mujeres representan el 67% de la fuerza laboral, enfrentan una brecha salarial de 24%. Las mujeres cuidamos a los demás, pero se nos paga menos por hacerlo.
El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que la incorporación de las mujeres en la economía a nivel promedio de la OCDE, de 46 a 67% de mujeres mayores a 15 años, podría añadir casi 7 billones de pesos al Producto Interno Bruto en la próxima década, equivalente al crecimiento de 3.7% del PIB nacional. Entre más participamos las mujeres en la economía, más se refleja en la vida íntima de la sociedad. El matrimonio, la pareja, la composición familiar, la maternidad, la paternidad, la crianza de las y los hijos, entre otros temas, así como incipientemente el trabajo doméstico, se han ido transformando junto con la participación de las mujeres en la economía. El embarazo adolescente desciende, la edad para tener al primer hijo se eleva, la tasa de fecundidad cae por debajo del nivel de mortandad. Pero más allá de las cifras, el proyecto de vida de las mujeres ya no tiene a la reproducción como su principal fuente de satisfacción. Esta afirmación, pues, es fundamentalmente una descripción de lo que las propias mujeres elegimos cuando tenemos la posibilidad de elegir la maternidad, cuando no es una decisión libre, termina siendo una forma de sometimiento. Por eso es importante mencionar el papel que ha tenido la interrupción legal del embarazo en México. Aunque han pasado casi 90 años desde que se iniciaron las exigencias feministas para la despenalización del aborto en nuestro país, el avance legal y en políticas públicas es enorme y, sin embargo, insuficiente. Se trata de un servicio de salud que sigue siendo muy restringido y poco regulado, y cuando está regulado en los códigos penales nada más. Hasta diciembre de 2025, la despenalización del aborto se había dado en 23 entidades federativas: la Ciudad de México en 2007, Oaxaca 2019, Hidalgo 2021, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa en 2022, Guerrero también en este año, igual que Baja California Sur, Quintana Roo en este mismo 2022, Puebla en 2024, junto con Jalisco y Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas y Estado de México, y en 2025 Chihuahua, Nayarit, Campeche, Yucatán y Tabasco. El tamaño del hogar se reduce, la composición se modifica, la familia nuclear convive con la extendida en proporciones cambiantes. El fenómeno de las viviendas unipersonales crece en las capitales de nuestro país, sobre todo. La jefatura femenina del hogar sigue constante desde hace cerca de 30 años en casi un tercio de los hogares mexicanos. Las mujeres toman decisiones en sus familias, administran recursos y también representan a sus hogares ante el mundo. Se trata de resultados valiosos todos ellos, pero que en el fondo velan una afirmación tajante. Las mujeres estamos transformando los conceptos de familia y de hogar junto con los hombres, pero seríamos ingenuas, si no nombráramos lo que también existe: resistencias sociales, culturales, institucionales. El avance de las mujeres genera reacciones organizadas y a veces hasta violentas, de manera frecuentes en algunos casos. Hay hostilidad específica, violencia dirigida en ocasiones con crueldad, con saña particular contra mujeres o contra el feminismo como movimiento. En 2024, aproximadamente 83,000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en el mundo. De ellas, 60%, cerca de 50,000, fueron víctimas de sus parejas o familiares. 137 mujeres y niñas asesinadas cada día en el espacio que debería ser el más seguro, su hogar. En América Latina y el Caribe, al menos 19,254 mujeres fueron víctimas
de feminicidio en los últimos 5 años, un promedio de 11 muertes diarias, y solo en 2024 se registraron 3.828 feminicidios en la región. En México, en 2022, tuvimos 968 feminicidios, marcados por un incremento significativo, pues en 2024 se reportaron 2.929 feminicidios violentos, muertes violentas de mujeres. El INEGI reporta como violencia por pareja en nuestro país un 25.75% de estos feminicidios que fueron sucedidos, que fueron cometidos por sus parejas. También en nuestro país se ha venido reportando lo que se ha dado en denominar violencia digital. El 22.8% de las mujeres mayores de 12 años reporta haber experimentado acoso cibernético entre 2020 y 2021. También se reporta violencia obstétrica, se reporta particularmente algunos tipos de violencia hacia mujeres que pertenecen a algún otro grupo vulnerable. 75% de las mujeres con limitaciones funcionales expresan haber experimentado violencia a lo largo de su vida, y el 92.8% de las víctimas de violencia sexual infantil atendidas en hospitales son niñas. Nuestras encuestas nacionales reportan que entre 63% y 76% de las mujeres en el continente, en Latinoamérica, han vivido o han experimentado o experimentan algún tipo de violencia de género en su vida. A pesar de los avances legislativos, apenas entre el 20 y 30% de las víctimas utilizan los servicios estatales diseñados para protegerse. Como han señalado las Naciones Unidas, no ha habido cambios significativos del uso de estos servicios en estos últimos 3 años, que nos dice esta institución internacional. Las leyes avanzan, pero los hechos todavía no. Estamos, en suma, ante una reconfiguración de relaciones entre hombres y mujeres o entre los géneros que no tiene retorno. El feminismo nunca había llegado tan lejos, no había penetrado tan hondo. Los avances en representación política, en acceso a la educación, en autonomía reproductiva, en difusión cultural, son reales y podemos asegurar que irreversibles. Pero la brecha salarial sigue abierta, los límites invisibles se mantienen, la escala social muestra peldaños igualmente imperceptibles y la violencia mata 137 mujeres al día en el mundo. La paridad global se calcula que llegará al mundo, llegará en términos de géneros hasta 2063 si mantenemos el ritmo actual. El desafío que nos queda es asegurarnos de que este avance cultural se traduzca en transformación social. Caminamos. Los cambios de las últimas décadas en materia de igualdad entre hombres y mujeres son, medidos en escala de la historia, extraordinarios. El avance es real, pero aún relativo. Nos alejamos de realidades profundamente injustas, pero todavía no alcanzamos la meta de la igualdad. Esta condición relativa es visible en la diferencia generacional. Las mujeres jóvenes de hoy no vivieron la penalización absoluta del aborto ni la disparidad normativa que confinaba a la mujer casada a la figura jurídica del marido, ni los códigos civiles que la trataban como incapaz relativa, ni los congresos donde la presencia femenina era la excepción que confirmaba la regla. Para ellas, muchos de estos avances no son conquistas, son el suelo que pisan, el punto de partida que dan además por sentado.
Eso en sí mismo, pues, es un gran triunfo. Las generaciones previas, quienes sí vivimos estas disparidades, pues tenemos la responsabilidad de transmitir la memoria. Sin menoscabo de otras causas sociales, la lucha por la igualdad de las mujeres es hoy vanguardia en las transformaciones a las que aspira nuestra sociedad. Lo es sobre todo porque su causa es la causa más noble e importante del mundo contemporáneo. Es la causa de la justicia, que significa igualdad. Las mujeres, quienes hemos vivido el peso de privilegios de otros sobre nuestros derechos más elementales, podemos además decir que somos quienes más hemos avanzado en la lucha por la igualdad en estos últimos años. A las mujeres nos toca ahora, con combatividad, con alegría, voltear para todos lados, mirar a otras, a otros, a niñas, niños, a personas con discapacidad, a pueblos y comunidades indígenas, a personas adultas mayores, a personas en situación de pobreza, a quienes desde sus distintas realidades siguen padeciendo el peso, que sí es terrible, de la desigualdad social. A las mujeres, a los hombres, nos toca imaginar y construir un feminismo desde la solidaridad, con la certeza que nos ha dado la experiencia de que no existe igualdad solitaria, individual, que la igualdad se alcanza en la relación de unas con otras, de unos con otros, de unas con otros. La igualdad se alcanza y se debe alcanzar para todas y para todos. Muchas gracias. Expresamos nuestro agradecimiento a la señora ministra por su intervención. Invitamos a la magistrada Luz María Anaya a hacer entrega del reconocimiento a la señora ministra por su participación. Asimismo, pedimos a la señora ministra entregar el reconocimiento a las panelistas del siguiente conversatorio. Doctora Belén Bolaños Martínez. Maestra Melisa Ayala García. Doctora Rosalía Ibarra Sarlat. Licenciada Cristina Solano Díaz. Respetuosamente pedimos a nuestra invitada de honor,
al magistrado presidente, a las panelistas e integrantes del Presidium permanezcan en el escenario para la toma de la fotografía oficial. Les pedimos por favor que tomen sus lugares en este auditorio para que podamos iniciar con el conversatorio Justicia Accesible para Todas. Agradecemos su paciencia. Ahora damos inicio al conversatorio Justicia Accesible para Todas. Previo a comenzar, proyectaremos un video para presentar a nuestras distinguidas participantes. Les pedimos por favor tomar sus lugares para dar inicio a nuestro conversatorio. Ahora damos inicio al conversatorio Justicia Accesible para Todas. Previo a comenzar, proyectaremos un video para presentar a nuestras distinguidas participantes. Licenciada Cristina Solano Díaz, mujer indígena, Nasabi, Ñusabi, originaria de Guerrero, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente se desempeña como Directora General de Igualdad Sustantiva y No Discriminación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Belén Bolaños Martínez, es doctora en Derecho y catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como Secretaria General del Colegio de Derecho Penal en la UNAM y como juzgadora en el Sistema Penal Acusatorio. Maestra Melissa Ayala García, es abogada con mención honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha trabajado en tribunales contra la violencia política de género y ha sido colaboradora en diversos medios de investigación periodística. Doctora Rosalía Ibarra Sarlat, es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, coordinadora del Seminario Permanente Derecho del Cambio Climático y Gobernanza. Participa activamente en la Red Mexicana de Científicos por el Clima y como mentora en el Climatón UNAM. Sin más, cedemos el uso de la voz a la licenciada Cristina Solano Díaz. Taniku takundinto na chiñu na tin cuachi be tribunal be justicia na diso cuenta be administración a justicia administrativa canashe. Tishabitu takundina yubi na ñun be chiñu diega be yabi kutakunditu unda tuna si sha shukwabe china si tin cuachi. Les he saludado en la lengua materna tunsabi, les he dicho que tengan una excelente tarde, personas, autoridades, juzgadoras de esta Casa de la Justicia de la Administración, que sería la traducción, digamos, interpretativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
y sean cordialmente bienvenidas todas las personas de los distintos órganos jurisdiccionales que nos acompañan y también a las compañeras que están en esta mesa. Es un gusto acompañarlas, es importante nombrarnos como mujeres, acompañarles en este conversatorio titulado Justicia accesible para todas. Un espacio que forma parte de este foro dedicado a reflexionar sobre la construcción de sistemas jurisdiccionales cada vez más inclusivos. A lo largo de esta conversación, escucharemos experiencias y miradas diversas sobre el acceso a la justicia de mujeres que enfrentan múltiples condiciones de vulnerabilidad, entre ellas niñas, mujeres indígenas, mujeres en contexto de movilidad, con discapacidad y víctimas de violencia. Para favorecer el diálogo a cada una de las ponentes, contarán con un tiempo aproximado de 10 minutos, en la que compartirán sus reflexiones y experiencias desde sus respectivos ámbitos de trabajo. Este intercambio busca acercarnos a las realidades concretas que atraviesan muchas mujeres en nuestro país. Asimismo, será un espacio para compartir aprendizajes que contribuyan a fortalecer respuestas institucionales más sensibles y accesibles. Damos inicio con la intervención de la doctora Belén Bolaños Martínez. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la amable presentación e igualmente agradezco la generosa invitación, magistrado presidente, doctor José Ramón Amieva. Agradezco igualmente la invitación a la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, a todas las señoras magistradas, señores magistrados, comunidad jurídica que esta tarde nos acompaña. El día de hoy conmemoramos una fecha muy importante, el Día Internacional de la Mujer. Para que no constituya solo un derecho formal, es importante señalar que todos los derechos de las niñas y de las mujeres, como ya se ha dicho hace unos momentos, han sido motivo de discriminación y poco a poco en nuestro país se han ido reconociendo el ejercicio pleno de estos derechos. El acceso a la justicia forma parte de un catálogo de los derechos que el Estado mexicano reconoce a cualquier persona con independencia de su sexo o de su edad. Sin embargo, se ha confirmado que los procedimientos ordinarios o tradicionales no garantizan el ejercicio pleno de los derechos a las infancias ni tampoco a las mujeres. Un sistema de justicia que ponga en el centro a las niñas y adolescentes deberá contar por lo menos con un marco normativo robusto, con instituciones que les den protección y operadores que tengan la capacidad para garantizar el ejercicio de sus derechos. Estos tres elementos, como ya he mencionado, se han ido desarrollando a partir del principio de igualdad sustantiva, un principio que reconoce que las personas y los grupos son diversos con necesidades y exigencias específicas. Por ello, esta tarde permítanme referir mi experiencia respecto de las infancias y adolescencias con este derecho de acceso a la justicia. La característica que distingue a las niñas, niños y adolescentes precisamente es que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo físico, cognitivo y psicoemocional, y esto implica considerarlos y reconocerlos como sujetos titulares de derecho. Adicionalmente y en forma paralela implica erradicar prejuicios que históricamente han sido asignados a las infancias, como que carecen de autonomía para hasta cumplir la mayoría de edad, que no pueden participar en cuestiones sociales o solo tienen la capacidad de goce y no de ejercicio. Evidentemente esto ha sido sostenido en forma contraria por el Supremo Tribunal de Justicia en este país, al considerar que las personas con una característica etaria diferente son sujetos de autonomía progresiva. Y esta autonomía progresiva impone reconocer tres elementos fundamentales. En principio, su agencia, eso significa que todas las personas con una condición etaria diferenciada deben de ser partícipes en la toma de decisiones. En el caso de las infancias o adolescencias, a mayor madurez implica menor intervención de sus padres o tutores. El segundo efecto es
que se reconocen, además de todos los derechos a cualquier persona, aquellos específicos encaminados a reconocer el ejercicio de su condición etaria, y el tercer efecto impone las obligaciones al Estado mexicano a través de sus instituciones para tener precisamente especialistas para el tratamiento de las infancias y de las adolescencias. Lo mismo tiene que ir aparejado este reconocimiento de la progresividad en la autonomía del ejercicio de los derechos de este grupo etario con el interés superior de la infancia, de la igualdad y el derecho a la no discriminación. Justamente desde su promulgación por la Organización de Naciones Unidas como Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo, el lema de este año es el que tienen a la vista: derechos, justicia, acción por y para todas las mujeres y niñas. Reconociendo que aún existen obstáculos en ciertas regiones como en nuestro país, legales y culturales, que dificultan que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos humanos. Si bien el derecho de acceso a la justicia, como ustedes saben, es considerado como un derecho llave, a partir del cual se asegura el ejercicio de otros derechos, cuando uno de estos derechos de la esfera jurídica de un niño o de un adolescente es restringido o violentado, las autoridades y específicamente las personas juzgadoras debemos imponer mecanismos diferenciados como una alternativa para exigir de otras autoridades o de los particulares el cumplimiento de sus obligaciones, lo que ilustraré con el siguiente caso en materia penal. En materia penal, las infancias o adolescencias pueden participar en carácter de víctima, en carácter de adolescente en conflicto con la ley, de testigo o en el amparo penal de quejoso o tercero interesado. Es el caso del amparo en revisión 667 del año 2023 respecto de delitos sexuales cometidos en contra de una niña o adolescentes, en donde el máximo Tribunal de Justicia de la Nación se pronunció respecto de la validez de los actos de investigación realizados por una fiscalía de una entidad federativa distinta a donde sucedieron los hechos. Esto no es un tema menor porque debemos recordar que el acceso a la justicia se debe de garantizar en un procedimiento, no solo desde la denuncia o querella, sino también en el ejercicio, en el cumplimiento efectivo de una pena o medida de seguridad. Los antecedentes de este amparo en revisión son muy sencillos. Una madre denuncia el delito de abuso sexual en agravio de sus hijos de 9 y 11 años de edad en la Fiscalía de la Ciudad de México respecto de hechos que acontecieron en el estado de Guanajuato y cuyo agresor es el padre de los infantes. El Ministerio Público de la Ciudad de México apertura la carpeta de investigación, realiza las entrevistas primarias de los infantes, igualmente toma los certificados médicos y otros actos de investigación. Seguidamente declina la competencia de tal manera que en la Fiscalía del Estado de Guanajuato, una vez que judicializa la carpeta de investigación, el juez de control lo que realiza es excluir todos los actos de investigación del fiscal de la Ciudad de México al considerar que no era competente y asimismo dicta un auto de no vinculación a proceso precisamente por esa insuficiencia probatoria. Esta determinación fue confirmada en segunda instancia. Por parte en el amparo indirecto, fue concedido el amparo únicamente para el efecto de volver a analizar la exclusión probatoria y en revisión acuden ambas partes. Lo que acontece en este amparo en revisión es sentar el precedente respecto de la diligencia reforzada de las autoridades al momento de investigar un delito. No es cuestión menor porque evidentemente la entonces primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando concede el amparo, los efectos generaron eco en todas las autoridades en nuestro país. Primero que nada, se estableció que la competencia territorial del Ministerio Público no puede interpretarse de manera rígida cuando están involucradas niñas, niños o adolescentes, enfatizando que los principios de unidad e indivisibilidad del Ministerio Público implica que la institución actúa como un órgano de Estado, aun cuando existan delimitaciones territoriales. En ese entendido, sería inimaginable pensar que por ser una fiscalía incompetente, pese a escuchar la narrativa de una víctima, no realice los ajustes razonables y en consecuencia las diligencias más urgentes antes de declinar la competencia. Y muy importante es que no se pierda de vista que la autoridad incompetente no sustituye a la autoridad competente, sino que únicamente realiza las diligencias más urgentes a efecto de no denegar el acceso a la justicia de las personas víctimas.
En ese entendido, el segundo efecto de este amparo fue reforzar el estándar de debida diligencia en delitos sexuales en niñas y adolescentes, porque es mi ejemplo. Pero no debemos olvidar que el Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso algodonero, conocido como caso González y otros, precisamente al considerar que, tratándose de los delitos de naturaleza sexual, los estados deben de seguir criterios para que las investigaciones observen una diligencia reforzada. Hay otras ejecutorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Jiménez López contra Brasil, en donde se establece ese deber de diligencia reforzada a efecto de preservar la mismicidad de los indicios que el día de mañana garantizarán una investigación de calidad. El tercer efecto fue determinar el alcance de la exclusión de la prueba ilícita. Esto es muy importante para las personas juzgadoras en materia penal, porque puedo decir que prácticamente en el 100% de los debates que todos los días nosotros sustanciamos, al menos en la Ciudad de México, este es un punto neurálgico. Debatir la exclusión probatoria con motivo de considerar una prueba ilícita, como así fue considerado por el entonces juez de control y confirmado por el Tribunal de Alzada. Una prueba ilícita, como ustedes saben, es aquella que vulnera derechos fundamentales, a diferencia de una prueba ilegal, que es aquella que únicamente se opone a formalidades procesales. En ese entendido, la Corte estableció que excluir automáticamente actos de investigación por razones formales, sin analizar si hubo una violación específica a un derecho fundamental, puede vulnerar el derecho que estamos analizando de acceso a la justicia. Precisamente la actuación del Ministerio Público en el ejemplo que estoy citando de la Fiscalía de la Ciudad de México, lejos de violentar derechos fundamentales de las infancias, actuó en forma diligente, los protegió. Por eso, el cuarto y último efecto que dio motivo a la jurisprudencia 25 del año 2012, en donde se definió de manera universal para todas las personas y de carácter obligatorio en este país qué debemos entender como interés superior de la infancia, es considerar precisamente que se debe privilegiar este derecho que tiene tres vertientes frente a formalismos procedimentales. El derecho de interés superior de la infancia es un derecho sustantivo que impone a todas las personas juzgadoras ponderar intereses al momento de tomar una decisión. Es un principio porque cuando una norma admite diversas interpretaciones debemos de atender a la que proteja en mayor medida a la persona infante y como regla de procedimiento para determinar cuál decisión es la que protege igualmente en mayor medida a la persona infante. Como este actuar diligente y como ya he mencionado se observa de inicio a fin en un procedimiento judicial, al momento de desahogar la prueba, no quiero saturarlos comentando distintas ejecutorias, pero en el sistema penal acusatorio se desahogan las pruebas a través del interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿sí? Eso es conocido como el desahogo adversarial de la prueba. Sin embargo, hay excepciones, precisamente cuando las víctimas son infantes y sobre todo cuando la persona señalada como agresor forma parte del núcleo primario de su familia, que es el padre, ¿sí? En ese entendido, por mandato no solo constitucional, sino también convencional, se puede dispensar o eximir a las víctimas de acudir a la sede judicial a rendir su testimonio. Y se ha criticado mucho este criterio porque se establece que se violenta el principio de presunción de inocencia. La Corte también ya lo ha establecido, simplemente constituye una excepción al desahogo adversarial, pero no se violenta el estatus formal que de antemano le es reconocido a la persona imputada o acusada como inocente. Igualmente, al momento de resolver o dictar una resolución, como ustedes saben, podemos realizar ajustes razonables con los formatos de lectura fácil. Por cuestiones de tiempo, no voy a dar lectura a la última resolución que dicté precisamente en enero de este año con motivo de un delito sexual. En conclusión, y por ajustarme al tiempo previsto por la moderadora, simplemente debo de señalar que para efecto de materializar cualquier derecho como el de acceso a la justicia, debemos emitir en forma diligente perspectiva no solo de la infancia, sino, como ya lo dijo el magistrado presidente, la perspectiva de interseccionalidad, a efecto de advertir todas las vulnerabilidades que puede tener un usuario que desea acceder a con una pretensión de justicia en cualquier procedimiento con independencia de la materia, y que el resultado o las medidas que se adopten por parte del órgano jurisdiccional
puede tener o un efecto negativo, netamente revictimizante, o sea que la experiencia de las personas usuarias tengan consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas totalmente negativas, o una experiencia, por el contrario, redignificante, cuando la persona usuaria del sistema de justicia adopta medidas adecuadas para su protección con un efecto reparador y redignificante. Finalmente, no me resta más que nuevamente agradecer la invitación a las autoridades de este honorable Tribunal Federal de Justicia y Administrativa. Yo considero que hoy más que nunca esta conmemoración del 8 de marzo lo único que hace es visibilizar en principio que más que nunca contamos con tratados, leyes, alertas de género, políticas públicas en general, pero esto no es suficiente. Se requiere de un liderazgo valiente y decidido. Ya se ha dado el primer paso precisamente con la celebración de estos foros y ese cambio comienza hoy aquí en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Belén. Ahora le damos la intervención a la maestra Melissa Ayala. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. ¿Está bien si me quedo aquí? Ok, perfecto. Antes de comenzar, les quiero agradecer a todas, a todos estar el día de hoy aquí. Sé que ya es un horario que seguramente muchos quisieran estar en casa, entonces les agradezco que sigan aquí con nosotras, escuchando de un tema sumamente importante. Agradezco al magistrado presidente y a todas las magistradas, magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Comisión de Igualdad, a mis colegas con las que comparto el día de hoy el panel. Y la verdad es que me siento muy honrada, como comentaban al inicio, toda mi formación y mi carrera ha sido como litigante. He trabajado un par de años en el Poder Judicial de la Federación, sin embargo, posteriormente toda mi vida ha sido como litigante, primero como parte de sociedad civil y ahora en mi propio despacho, siempre enfocada en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Entonces, cuando me invitaron a hablar o hacer una ponencia sobre justicia accesible para todas, en primer lugar me pareció sumamente adecuado y algo que aplaudo es que se hable de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbradas a hablar de la mujer, la niña, cuando en realidad somos muy distintas. Las violaciones a los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país son muy variadas, las violaciones a sus derechos humanos. Entonces, aplaudo que esto se reconozca desde la forma en la que se dirige este panel. Y bueno, como les decía, creo que hablar de justicia accesible para todas implica partir de una premisa fundamental, que es que el acceso a la justicia y la violación a los derechos humanos de las mujeres no es una experiencia homogénea. Vaya, no todas las personas enfrentan y enfrentamos las mismas condiciones cuando buscamos o buscan la protección de sus derechos. Y en particular, para muchas niñas y mujeres, el acceso a la justicia sigue siendo un camino lleno de obstáculos. Y esto me parece que es especialmente evidente cuando hablamos de mujeres que pertenecen a distintos grupos que están en condiciones de vulnerabilidad. Que esto me parece que seguramente ustedes ya lo saben, pero hay que recordarlo siempre. Las personas no somos vulnerables, estamos en una situación de vulnerabilidad. Es el contexto en el que vivimos el que nos pone en esta vulnerabilidad. Entonces, niñas y adolescentes, mujeres indígenas, mujeres en contextos de movilidad, mujeres con discapacidad o mujeres víctimas de violencia. En estos casos, las barreras para acceder a la justicia suelen ser múltiples y acumulativas. Existen barreras económicas, existen barreras lingüísticas, geográficas y hasta institucionales. Pero también existen barreras culturales que históricamente han invisibilizado ciertas violencias que afectan de manera específica a las mujeres. De manera teórica, hace muchos años se les denominaban micromachismos, ¿no? Sin embargo, yo les recomiendo muchísimo que lean este libro que una de sus coautoras es Erendira Derbez, donde dicen no son micromachismos, son machismos cotidianos. Porque el mero hecho de que usemos el sufijo de micro ya le estamos diciendo, vaya, es algo pequeño, algo que tendríamos que normalizar, cuando en realidad no es así. Son machismos cotidianos. Entonces, cuando hablamos de justicia accesible para todas, no basta con que existan tribunales abiertos, no basta con que existan sentencias que estén publicadas en nuestras páginas. La verdadera accesibilidad implica que las instituciones judiciales sean capaces de reconocer las experiencias particulares de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de comprender los contextos de vulnerabilidad en los que viven y ofrecer respuestas jurídicas adecuadas a esas realidades.
Ahora, en este sentido, quiero centrar mi intervención en un ejemplo que ilustra cómo el acceso a la justicia puede materializarse en la práctica. Y estos son los casos de violencia obstétrica. No sé si ustedes conozcan a Miranda Fricker. Miranda Fricker es una filósofa inglesa que actualmente es profesora en la Universidad de Nueva York. Y ella habla de injusticias epistémicas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de injusticia epistémica? Una injusticia epistémica se produce cuando se anula la capacidad de una persona, de un sujeto, para transmitir conocimiento, uno, y dar sentido a sus experiencias sociales. ¿Qué hace Miranda Fricker? Miranda Fricker analiza y hace visible el error que se comete y las consecuencias que acarrea cuando se desacredita el discurso de una persona por causas ajenas a su contenido. ¿Y por qué lo traigo a colación para hablar de violencia obstétrica? Por una cuestión muy particular. A mí me encantan los podcasts, ¿no? O sea, no sé si a ustedes también les gustan los podcasts, pero yo soy fanática de los podcasts. Y salió apenas, hace relativamente poco, un podcast del New York Times que se llama The Retrievals. ¿Qué quiere decir esto? ¿O de qué va este podcast? Habla de las experiencias que han vivido distintas mujeres o vivieron distintas mujeres en la clínica de fertilidad de la escuela de Yale, en donde, no les voy a spoilear, escúchenlo, lo pueden encontrar en Spotify, se los recomiendo un montón, pero habla de cómo estas mujeres reportaban que cuando se les estaban haciendo la extracción de óvulos para congelarlos y después hacer sus procedimientos de reproducción asistida, les estaban pasando solución salina en lugar de anestesia. Y las mujeres se quejaban, decían que estaban pasando por un dolor espantoso y no les creían. Las tachaban de exageradas, algunas les llegaron a decir que eran adictas y que la única razón por la que estaban diciendo que necesitaban seguir consumiendo opioides era por adicción, cuando en realidad estaban en una situación de muchísimo dolor. Y este es un ejemplo de algo que ocurre también en nuestro país, no necesariamente en clínicas de reproducción asistida, pero sí en muchas instituciones públicas, cuando se está llevando a cabo cualquier tipo de revisión ginecológica o proceso reproductivo. ¿Y por qué traigo a colación el tema de violencia obstétrica? Porque en los últimos años este tribunal ha demostrado que la justicia administrativa también puede ser un espacio clave para la protección de los derechos humanos, particularmente cuando se analizan casos de responsabilidad patrimonial del Estado derivado de estas de actuaciones irregulares de las instituciones públicas. Entonces, como ustedes saben, la violencia obstétrica es una forma de violencia institucional que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio. Si les soy muy honesta, yo en muchas ocasiones me gusta que hablemos de violencia reproductiva, porque la violencia obstétrica pues se reduce a estos periodos, ¿no? Embarazo, parto, puerperio, cuando sabemos que puede ocurrir también en distintos procesos reproductivos. Y puede manifestarse en negligencias médicas, en falta de atención oportuna, en la realización de procedimientos sin consentimiento informado, en tratos degradantes o en prácticas que desconocen la autonomía y la dignidad de las mujeres y adolescentes durante procesos reproductivos, ¿no? Y en este sentido sí quiero reconocer también la sentencia relativa al expediente 16-111/23, que es relacionada con la violencia obstétrica. Como les decía, es un fenómeno que vulnera los derechos humanos de las mujeres durante la atención médica en el embarazo, parto o posparto. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque desde el litigio hemos intentado distintas vías cuando hemos tratado de atacar la violencia obstétrica, cuando hemos tratado de prevenirla y erradicarla. Les pongo un ejemplo, cuando hemos tratado de presentarlas mediante juicios de amparo, la mayoría de los juzgados de distrito en materia administrativa lo que nos dicen es, esta no es la vía. Aún cuando lo que le estamos pidiendo a la persona juzgadora de distrito es la persona lo que te está pidiendo es que reconozca su calidad de víctima, su calidad de que se violaron sus derechos humanos. Y en muchas ocasiones lo que nos hemos encontrado es, por aquí no es, ¿no? Sin embargo, lo que sí hemos encontrado en este tribunal, y lo cual aplaudo y me parece que va muy de la mano con esto que se está realizando el día de hoy, ha sido personas juzgadoras que entienden lo que es juzgar con perspectiva de género. Entender cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos de esta mujer, de esta persona gestante, porque esa es otra cosa, también existen personas gestantes que viven este tipo de violencias. Entonces, el encontrar esto también del otro lado, desde el litigio, encontrar personas juzgadoras que entienden y que además son empáticas con esta situación y que son capaces de utilizar todo su conocimiento técnico para también brindar justicia a las personas, creo que es algo que se debe de aplaudir y se debe de reconocer, ¿no? Creo que desde el litigio muchas veces
pecamos o bueno, creo que hacemos una función también crítica en donde señalamos las malas sentencias, pero creo que también este tipo de espacios son un momento para reconocer aquellas buenas sentencias y aquellos buenos espacios en donde hemos logrado acercar la justicia a las mujeres y a las adolescentes mexicanas. En ese sentido, pues no quería dejar pasar la oportunidad pues de reconocer también la labor que se realiza día a día en este tribunal. Para no quitarle tiempo a mis compañeras, yo aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Melissa. Tienes una gran experiencia en esta defensa y ejercicio de los derechos para todas las mujeres. Ahora le damos la intervención a la doctora Rosalía Ibarra Sarlat. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, agradezco la amable invitación para participar en tan importante foro al presidente magistrado y especialmente a la magistrada Magda Zulema Moultrie Gutiérrez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de este honorable tribunal. Bueno, pues yo soy abogada ambientalista y bueno, aquí hay una área especializada en la materia, entonces me parece pues muy relevante hacer unas breves reflexiones en torno a esta área jurídica. Y para ello quiero hacer referencia a un caso emblemático que es un referente internacional de resistencia comunitaria, apicultura y defensa del territorio por parte de mujeres indígenas mayas. Este caso tiene relación con las personas defensoras del medio ambiente y el territorio de nuestro país, pero sobre todo por personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres y las personas de pueblos originarios. En estos casos la vulnerabilidad desde luego es agravada, porque si de por sí los pueblos originarios ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad, tratándose de defensoras ambientales y mujeres, esto se agrava en una intersección realmente muy compleja. Entonces, pues bueno, quiero hacer unas reflexiones en este sentido, en atención a este caso, un caso que tiene que ver con la soya transgénica en la comunidad maya, que fue liderado por una mujer que se llama Lady Araceli Pech María, una apicultora maya, que además de ella, y está muy bien hacerle honor en estos días, porque ella recibió en 2020 el premio Goldman, premio que se concede anualmente a defensoras de la naturaleza y del medio ambiente. Este caso se logró mucho, sin embargo, nos deja ver todo lo que hace falta por hacer para que las defensoras del ambiente puedan tener un real acceso a la justicia, sobre todo en cuanto al derecho a la consulta previa, libre e informada. Este caso, desde hace ya más de 10 años, porque comenzó en 2012, se resuelve en 2015, pero todavía encontramos una coleta todavía de un montón de cuestiones en torno a este derecho que todavía no se logra cumplir de manera efectiva justamente para las personas que hacen esta defensa y especialmente en el caso de las mujeres. Este caso tan complejo que tiene que ver con detener en el sur de México la siembra de la soya genéticamente modificada por la empresa Monsanto, imagínense, un tremendo gigante que hoy, bueno, sabemos que fue adquirido en 2016 por Bayer, no fue un asunto menor, o sea, por eso es un asunto internacional muy emblemático, porque ir con este tipo de gigantes realmente es muy complejo, y luego comunidades de este tipo. En 2012, el gobierno federal otorgó a Monsanto un permiso para liberar al ambiente en fase comercial soya genéticamente modificada, tolerante además al herbicida glifosato, que ya sabemos, es muy conocido con base científica, que provoca cáncer. Y además, pues bueno, se dio el permiso que se diera por tiempo indefinido para sembrar en una gran cantidad de hectáreas en 5 polígonos distribuidos en la península de Yucatán y otras regiones del país. Derivado de esto, varias personas en su calidad de indígenas mayas, cuya principal actividad además era la apicultura, presentaron varias demandas de amparo en nombre y en representación de las comunidades mayas a las cuales pertenecían. Y obviamente en atención a los múltiples impactos ambientales, lo cual es importante, pero que aquí quiero hacer sobre todo referencia a los impactos socioambientales que derivó también este asunto, porque en las demandas se señalaron que el permiso violaba efectivamente el derecho al medio ambiente sano, pero también era una violación al derecho al trabajo, a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, donde especialmente las mujeres resultaban ser las más afectadas. La siembra además de soya genéticamente modificada afectaba a la producción de miel, que justamente en esta zona es el principal sustento de las mujeres de la región.
Y estas mujeres fueron figuras centrales en este litigio, liderada por Lady Pesch, quien comentaba, argumentando que la pérdida de las abejas destruía además su autonomía económica y su entorno cultural, o sea, una autonomía económica que cuesta mucho para ellas obtenerla y además que se ve afectada por este tipo de grandes empresas, pues obviamente para ellos era una cuestión realmente brutal, además de que, bueno, ellas fungen como guardianes del territorio, cuidando ancestralmente estas áreas y entendiendo la importancia de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad que esto representaba. En este sentido, bueno, se promovieron cantidad de amparos, fueron muchos amparos, varios se resolvieron en amparos en revisión, y uno de ellos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo en revisión 410-2015, donde dictaminó la sentencia el 4 de noviembre de 2015 que el gobierno efectivamente había violado los derechos a la consulta previa, libre e informada, la cual, como sabemos, además debería de ser culturalmente adecuada y de buena fe. Esto sabemos en términos del convenio 169, además sabemos que es un derecho protegido por nuestro artículo 2 constitucional. Se revoca el permiso y además se señala que justamente en este tribunal, en 2020, este tribunal justo además confirmó la revocación de este permiso. Y si bien a raíz de todas estas sentencias y que se revocan los permisos y que se ratifica además, justo se confirma esa revocación en este Tribunal de la Justicia Federal Administrativa, se manda a realizar una nueva consulta, sin embargo, siguen sin respetarse los protocolos de los pueblos indígenas. Y en este punto es importante señalar que qué es lo que están pidiendo y qué es lo que están solicitando, sobre todo en el contexto de las mujeres que se ven afectadas. Esto implica que ellas deben ser incluidas justamente en el momento que se les hace la consulta, porque son las principales guardianas de este conocimiento tradicional y las principales afectadas y conocen efectivamente qué es lo que está sucediendo. Esto que ellas vienen solicitando encuentra un vínculo reciente con la reforma constitucional que se acaba de dar en 2024 al artículo 2, especialmente inciso B, numeral octavo, en el cual se señala que se debe de garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, su acceso a la educación, así como la propiedad y posesión de tierras. Su participación en la toma de decisiones de carácter público es fundamental y para el respeto de sus derechos humanos. Entonces esto cobra sentido y con esta reforma pues obviamente esperamos que este derecho a la consulta se refuerce justamente con la reforma de este artículo 2 constitucional. Ahora, otra cuestión que me parece importante señalar en torno a lo que sucedió en este caso es de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, obviamente fueron extremadamente vulnerables, ya que incluso una vez que fue llevado varias veces el proceso de consulta y que no se lograba hacer de manera efectiva, las comunidades enfrentaron violencias y amenazas por parte de grupos que se dedican a la siembra, incluyendo sectores menonitas, afectando especialmente a las mujeres. En este contexto, y la señora Lady Pesch lo señalaba, que si para ella la defensa fue complicada, y ella lo decía, y fue más complicada por ser justamente mujer, por el simple hecho de ser mujer. Y en este sentido hay que tomar en cuenta que la defensa ambiental por parte de mujeres indígenas, de por sí, en principio hay que señalar que es limitada por el rol de género socialmente asignado a las mujeres defensoras. Esto tiene que ver porque se dedican a las labores de cuidado, a la atención familiar, y esto disminuye sus posibilidades para ejercer la defensa del ambiente y el patrimonio biocultural. Influye, desde luego, la desigualdad estructural, la violencia institucional y la discriminación generalizada. Informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha señalado, informes que han hecho sobre los defensores ambientales, ha señalado que justo en la defensa ambiental, que es realizada por mujeres, existen múltiples impactos diferenciados, sobre todo cuando ellas trabajan en sociedades donde imperan estas dinámicas patriarcales y machistas, en las que tienen estereotipos sobre la sexualidad, los roles asignados por el género y en general la mujer en la comunidad, la familia, el trabajo y el hogar. O sea, eso para que puedan ser defensoras, pero cuando ya son defensoras del ambiente y pueden empezar a ejercer esa defensa ambiental, están expuestas a ser atacadas física y psicológicamente. Pueden ser víctimas de agresión sexual o violación, reciben insultos, intimidación, acoso. En ocasiones se han distribuido folletos o montajes en redes sociales de carácter sexual, donde se cuestiona su desempeño como defensora ambiental y se les dice que son malas madres. ¿Por qué? Porque tendrían que estar en el hogar y no haciendo una defensa al ambiente o estar ahí
obviamente viendo por sus derechos particulares, se les dice que son malas madres, que son malas esposas, que son infieles a sus parejas sentimentales, degradando justamente ¿de qué? La imagen de la mujer defensora, porque no es buena esposa, no es buena madre, no es buena trabajadora y por tanto no debería estar haciendo una lucha social. En este contexto hay que señalar que se estigmatiza mucho la defensa de la tierra y el territorio y sobre todo hay un impacto negativo en la mujer indígena que esto es lo que ella hace. Entonces, en este contexto me parece importante señalar que se tiene que aplicar hoy en día con mucha contundencia lo señalado en el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional que México es Estado parte, donde además se ha reconocido como un derecho humano el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto, además, hay que señalar que este Acuerdo de Escazú tiene un artículo 9 que hace referencia a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales e impone justamente a todas las autoridades jurisdiccionales, todas las autoridades del Estado mexicano, les señala que tienen la obligación de crear un entorno seguro, propicio, en que las personas, los grupos y las organizaciones promuevan y defiendan los derechos en asuntos ambientales para que paren justamente las amenazas y no se encuentren en un entorno de inseguridad y sobre todo se tenga un enfoque de género. Por tanto, se insta a los órganos jurisdiccionales competentes a que protejan, prevengan, investiguen, sancionen los delitos y agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Porque si esto no se ataca, simplemente las defensoras, los defensores ambientales y especialmente las mujeres que se encuentran en una situación de riesgo agravada, no pueden acceder acceso a la justicia, que es lo que estamos pidiendo justamente en este foro, un acceso a la justicia a todos, no les es posible, entonces tenemos que ir solo contra esta cuestión de las agresiones a las defensoras ambientales y así lograremos una justicia accesible para todas. Por eso me parece que es un caso relevante, se logró mucho, pero todavía falta mucho camino por andar y se tiene que atender lo señalado en el Acuerdo de Escazú, que tiene que ver con los derechos al acceso a la información, participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Belén Bolaños Martínez, de la maestra Melissa Ayala y de la doctora Rosalía Ibarra Sarla. Ellas han compartido de manera muy precisa que pues se tiene que garantizar los derechos de las mujeres a una igualdad sustantiva y no discriminación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las personas juzgadoras deben de ejercer con la perspectiva de género, intercultural e interseccional. Es importante, ellas consideran que haya un análisis del contexto. Por un lado, la doctora Bolaños mencionó, por ejemplo, que se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. También que los mecanismos diferenciados pues permitan fortalecer este acceso a la justicia. Y bueno, por otro lado, tuvimos la intervención de la maestra Melissa Ayala, quien también puso sobre la mesa que el acceso a la justicia pues sigue siendo un desafío y que ese es el reto para los órganos jurisdiccionales. Asimismo, que los casos de violencia obstétrica pues tenemos que revisar estos precedentes que hay y lo que nos comparte la doctora Rosalía pues justo hablar de acceso a la justicia es hablar desde un enfoque interseccional. No podemos hablar de un acceso a la justicia para todas si no se toma en cuenta la interseccionalidad de las mujeres, aquellas que están en las zonas urbanas, las que están en zonas rurales, las que están en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y sobre todo de las mujeres indígenas, defensoras de tierras y territorios. Y es cierto, México es uno de los países donde mayor criminalización hay contra mujeres indígenas defensoras del territorio. Y finalmente, pues reiterar, el llamado es que todas las personas juzgadoras realmente se comprometan a juzgar con perspectiva de género, realmente se aplique el control constitucional, el control convencional y sobre todo que los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia pues se garanticen en los juzgados, en los tribunales, en los órganos jurisdiccionales donde recurran, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nuestro reconocimiento a todas las magistradas, a todas las mujeres que participan y que ejercen para impartir la justicia en nuestro país. Muchas gracias.
Invitamos a las magistradas y al magistrado presidente a subir al escenario para la toma de la fotografía oficial. Muchas gracias. Con esta actividad damos por concluido este foro en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Aprovechamos la ocasión para reiterarles la invitación a firmar el pilar de las mujeres ubicado en el vestíbulo del auditorio y a seguir la transmisión del panel internacional Perspectivas comparadas sobre el acceso a la justicia para mujeres y niñas, que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de marzo a las 17 horas a través del canal de YouTube de este tribunal. Muchas gracias.